lo que estaba comentando, voy a empezar de nuevo. Tenemos hoy a José Tom, que nos va a hablar del sistema trifásico italiano. Y bueno, voy a hacer un poco su presentación. Perdonad que ponga esto. Y bueno, pues como ya sabemos, José es gato, madrileño de nacimiento y consultor de mantenimiento aeronáutico. Desarrolla su actividad profesional en Airbus y por motivos profesionales vive en Sevilla, y desde niño empezó con la afición ferroviaria. Actualmente es socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas y de Acufer en Utrera. Creo que también se ha unido ahora a otra asociación, ahora lo comentará él, y es aficionado a la escala N. Su material es básicamente material español, aunque dispone también de material alemán y suizo. Recientemente por motivo de la asociación donde se encuentra, pues está también con un temilla de H0, cosa que yo también he de decir que también me he enganchado. Los recuerdos que más impacto le han producido en su carrera ferroviaria pues fue la estación de Delicias y las instalaciones de Talgo en Las Matas. Sus ganas por investigar y rebuscar en la historia del ferrocarril pues ha hecho que nos haya deleitado ya con varias charlas, o sea, no es una persona, ¿no?, desconocida para nosotros, y que hoy nos va a sorprender con el sistema trifásico italiano. Y bueno, llegó el momento, José, tras tu consentimiento, con la autorización y divulgación de nuestros medios de difusión sociales, bueno, pues te queremos saber si nos autorizas bueno, pues a captación de imágenes de tu persona en fotografía y vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de esta charla telemática, y asimismo a utilizar el material fílmico que provea de la grabación total y o parcial, registro de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y reacciones, para su divulgación y publicación en la página web de Charla Ferroviaria, la nueva página web de Charla Ferroviaria que hemos creado, las redes sociales y demás canales online de comunicación de Charla Ferroviaria. ¿Estás de acuerdo, José? Sí, estoy de acuerdo. Pues nada, José, somos todos tuyos, te cedo la palabra, y a partir de ahora, bueno, pues nada, bienvenido de nuevo aquí, como ya he comentado antes, y bienvenidos a todos a Charla Ferroviaria. Comenzamos la charla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a desconectar la cámara para mejorar un poco la transmisión, para no perder ancho de banda. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por asistir. Buenas tardes y bueno, quizá debería decir buenasera, porque bueno, os voy a presentar hoy el sistema de tracción trifásica que se desarrolló en Italia. Lo que ellos convinieron en llamar el sistema italiano, porque lo convirtieron en estándar, lo desarrollaron de tal manera, se desarrolló a tal magnitud, que bueno, fue uno de los sistemas más importantes de Europa a principios del siglo XX. Bueno, este sistema de tracción trifásica, bueno, es corriente alterna en tracción en trifásica. Básicamente algunos lo recordaréis porque en España hemos tenido una pequeña línea con este sistema, la línea de Almería de los ferrocarriles andaluces, en el tramo Jergal-Santa Fe, y que posteriormente se ampliaría hasta Almería, pues porque era una línea muy accidentada y necesitaba pues sustituir sus locomotoras de vapor para el transporte de mineral de hierro con tracción eléctrica, y usaron pues el mismo sistema que ahora veremos que se ha desarrollado en toda Italia. Bueno, este sistema, la implantación en Italia fue pionera y bueno, llevará a tener la mayor red electrificada de Europa y la segunda del mundo, solo superada por Estados Unidos. Vamos a abrir boca un poco con esta fotografía. De esta fotografía pues podemos ver la playa de vías de la estación de Torín-Portanuova, y pues vemos a las locomotoras más importantes y más potentes que se desarrollaron para este sistema, que son la serie 432. Y aquí les vemos traccionando un tren internacional que une París con Turín. Bueno, Turín con París en este caso.
Ya vamos viendo datos significativos de este sistema trifásico. Como tiene 3 fases, pues 2 de ellas tienen que ser a través de los hilos de contacto aéreos y la tercera fase pues se establece a través de los carriles. ¿Esto qué va a conllevar? Pues una infraestructura bastante compleja, ya que las fases, los hilos aéreos no pueden tocarse entre sí para evitar cortocircuitos. Y pues en las playas de vías de mayor importancia, como esta de Torino, pues tendremos tendremos bastantes problemas y bastante gasto en desarrollar un tendido eléctrico que no establezca ningún problema, ningún puente eléctrico entre las fases. Bueno, pues vamos a comenzar con los antecedentes que llevaron a la implantación de este sistema. Pues el primer antecedente que quiero mostraros pues es que en el año 1869 se inaugura, se abre el canal de Suez. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que el puerto de Génova va a recibir gran cantidad de mercancías y, bueno, pues la línea ferroviaria que conecta Génova con el resto del norte de Italia, que es esta línea que vemos por aquí, es el paso del Giovi, pues era un paso de montaña a través de los Apeninos muy escarpado. Para que os hagáis una idea, pues esta línea tenía unas pendientes máximas de 3,5% y un túnel de 3,2 kilómetros. Esto pues supone una dura prueba diaria y continua para las locomotoras de vapor que no son capaces de acarrear con todo el tráfico que tiene esta línea, tanto de pasajeros como de mercancías. ¿Qué más se nos va a unir? Pues en 1882 se abre el túnel del San Gotardo, el túnel ferroviario del Paso del San Gotardo con Suiza, y en 1906 se va a inaugurar el túnel del Simplon. Todo esto, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de la zona más industrializada de Italia y teniendo por un lado la entrada de importaciones por el puerto de Génova, las exportaciones por los diferentes pasos alpinos y la zona más industrial del país, pues tenemos un grave problema de tráfico ferroviario que no son capaces de solventar con la tracción vapor. Tanto es así que en 1889 la propia rampa del Giovi pues se inaugura un desdoblamiento que se llamará la sucursale. Bueno, pues en base a todos estos problemas, en 1897 el Estado italiano conforma la Comisión Nicoli-Griesmayer, cuyos objetivos son estudiar los diferentes sistemas de electrificación ferroviaria. Entre ellos pues vamos a tener sistemas de acumuladores o baterías que se van a implantar en la línea Bolonia-San Felice o en Milán-Monza. Tendremos otro sistema que va a ser el sistema de corriente continua con un voltaje de 650 voltios y a través de un tercer carril en la línea Milán-Varese. Y luego pues vamos a ver cómo se experimenta con este sistema del que vamos a hablar hoy en las líneas del Valtellina. Son unas líneas que circulan en paralelo al lago Como y que, bueno, sin ser una conexión principal entre Italia y el resto de Europa a través de los Alpes, pues se vio muy coherente el experimentar con este sistema en esta línea. Inicialmente el sistema pues, se implanta con un voltaje de 3.000 voltios y 15 hercios, pero posteriormente se irán pues, aumentando los voltajes hasta 3.400 y 3.600 voltios y 16,7 hercios de frecuencia, que será el estándar que se implantará en el resto de la red. Bueno, pues qué ventajas, vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene la corriente alterna trifásica y, bueno, principalmente pues es la fiabilidad del motor asíncrono o el motor de inducción que fue desarrollado a finales del siglo XIX, por estos años, pues por Galileo Ferraris en Italia y en paralelo pues por Nikola Tesla en Estados Unidos. Estos motores podían asumir pues hasta una tensión de 3.000 voltios frente a los meros 650 voltios que podía asumir un motor de corriente continua. Obviamente estamos hablando de la capacidad tecnológica de la época. ¿Qué otra ventaja tiene la corriente alterna trifásica? Pues por la posibilidad de habilitar el frenado regenerativo. Este frenado es el frenado que lo que hace es convertir, hace que los motores de las locomotoras, cuando están en una rampa cuesta abajo, pues la propia inercia del tren puede hacer que los motores se conviertan en generadores, devolviendo la corriente a la catenaria y que puede ser aprovechado por los trenes que están ascendiendo o puede ser redistribuida al resto de la red eléctrica industrial o de alumbrado público.
Y bueno, la última ventaja que tiene o sea, la que tiene la corriente alterna trifásica con respecto a la corriente continua, pues es el problema de la distribución. La distribución de la corriente continua, los motores al tener que ser alimentados con 650 voltios, siendo un voltaje tan bajo, pues esto va a provocar que la distribución de la corriente eléctrica tenga graves pérdidas y caídas de tensión a medida que nos alejamos de la subestación eléctrica. ¿Esto que provoca? Que tengamos que ir instalando y construyendo subestaciones cada pocos kilómetros si queremos usar este sistema de corriente continua. Sin embargo, con el sistema de corriente alterna, con establecer una o dos subestaciones para toda una línea de decenas de kilómetros de longitud, pues sería suficiente. Otro antecedente que tenemos y bastante crítico, bastante importante para la implementación de la corriente alterna, de la electrificación de la red ferroviaria italiana, pues es el accidente que sucede en la rampa del Llovi en 1898, en el cual hubo pues 13 fallecidos. Aquí vemos unas fotos del accidente y bueno, pues este accidente se debió a que las locomotoras de vapor que arrastraban un tren de carga empezaron a perder velocidad crítica dentro de un túnel, lo que provocó que los humos no se evacuaran, los humos de las locomotoras no se evacuaran y los maquinistas murieran asfixiados. En ese punto, el propio tren acaba por terminar deteniéndose debido a que las locomotoras no son capaces de arrastrar la carga, y en cuanto el tren se detiene, pues ya comienza a resbalar cuesta abajo, impactando con el tren precedente, provocando estos 13 fallecidos. Y bueno, pues viendo pues un poco el accidente que provocó, la verdad es que pone un poco los pelos de punta. Aquí vemos pues la portada de la Tribuna Ilustrata de la Domenica, pues hablando sobre el accidente, y bueno, pues fue un suceso que conmocionó al país. Bueno, pues tras todos estos antecedentes, el Estado italiano, a través de lo que por aquel entonces era la Rete Adriática, que era uno de los precursores de los FS, los Ferrovie dello Stato, pues se va a electrificar de forma experimental las líneas del Valtellina, que bueno, pues pasarán a la historia como la primera línea pionera del sistema trifásico en todo el mundo. Esta línea, esta electrificación es inaugurada en 1902 por la Rete Adriática, y con el voltaje inicial de 3.000 voltios y 15 hercios, que luego pues sería elevado a 3.600, y la frecuencia elevada a 16,7 hercios, que sería el estándar posterior. Bueno, pues como os contaba, pues esto es, como podéis ver, aquí esta masa de agua que vemos a la izquierda, esto es el lago Como, y es una línea que, pues sin ser una línea especialmente transitada, sin ser una línea principal, pues tiene un tráfico bastante importante. Es una línea de montaña, es una línea con muchos túneles, por lo que era muy beneficioso electrificarla. En el extremo de la línea, en la ciudad de Tirano, en la estación de Tirano, pues tenemos una conexión con los ferrocarriles de vía estrecha suizos, con los ferrocarriles réticos, y bueno, pues al final, pues sin ser una línea principal, pues estas mejoras iban a serles muy beneficiosas. Bueno, pues vamos a ver un poco rápidamente el material que fue encargado por la Rete Adriática para esta línea. En primer lugar, pues fueron las locomotoras de la serie, la posterior serie 430 de los Ferrovie dello Stato. Estas pequeñas locomotoras serían encargadas de los trenes de mercancías, y para el tráfico de viajeros, pues encargarían estos coches motorizados, lo que hoy llamaríamos automotores, que bueno, pues tampoco podían tener mucha capacidad de carga, y pronto se verían tanto las locomotoras como estos coches motorizados se verían relegados por la serie E360 que vemos aquí abajo, con mayor potencia y más velocidad punta. Bueno, aquí vemos un poco un detalle de la catenaria del tendido eléctrico. Esta foto está tomada en la estación del ECO en el año 1910. Y vemos un poco la complejidad que tiene la electrificación trifásica. Vemos aquí un desvío, y para electrificar este desvío pues necesitamos uno de los cables entrantes, el cable que ya está. Aquí vemos la zona donde se tiene que hacer el cruce de las fases y que tienen que estar aisladas entre ellas. Y bueno, pues imaginaos si esto es solamente para un desvío, como lo que hay que implementar pues para una playa de vías de gran tamaño, de una terminal que a lo mejor tenga 21 vías.
Bueno, aquí tenemos una postal de la ciudad de Varena. Nos muestra uno de los coches motorizados de la serie E1 e E2 saliendo del túnel que hay al otro, que hay tras la estación de Varena. Y bueno, aquí vemos un poco pues que la instalación en diversos puntos de la línea era un poco más precaria que la foto que hemos visto antes. Aquí vemos un poste de madera sujetando el tendido eléctrico con apenas un cable que debe llegar hasta el otro lado entendemos, del muro de carga. Y aquí vemos los dos hilos de contacto para las dos fases de nuestro sistema. Bueno, pues tras los buenos datos, las buenas sensaciones y el funcionamiento que se registran en el ferrocarril del Valtelina, pues ya el ferrocarril del Estado, los FS recién fundados, encarga la electrificación de la rampa del Giovi. Como os contaba antes, pues esta es la red ferroviaria que une el puerto de Génova y la ciudad de Génova con la meseta de la Liguria y del Piamonte a través de los Apeninos. Y bueno, pues es una línea bastante compleja, es una línea muy difícil para las locomotoras de vapor. Y como os comentaba antes, en 1889 ya se tiene que hacer un desdoblamiento de la rampa, que es este trazado en morado que vemos aquí, con menor pendiente, con una pendiente del 2,6%, pero que sí tendrá ya un túnel de 8,3 kilómetros que ya será crítico para las locomotoras de vapor. Bueno, pues el 1 de marzo de 1911 se inaugura la operación en tracción alternatrifásica entre las estaciones de Pontedécimo y Busala. Es este pequeño tramo de aquí que vemos. El primero que se inaugura, el tramo más complicado, con las mayores pendientes y el mayor número de túneles, el que se electrifica y que, bueno, pues entre estas dos estaciones se establece un sistema de intercambio de locomotoras, con las locomotoras de vapor dejando los trenes para que las acarreen las locomotoras que veremos posteriormente. Bueno, aquí vamos a ver un poco la evolución de la red. Aquí vemos un mapa de la red en los años 30 y, bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, esta línea que vemos aquí. Esto es el ferrocarril del Valtelina que hemos visto antes, ya lo vemos un poco en contexto con respecto al norte de Italia. Vemos que está aquí, pues está conectado con la ciudad de Monza y con la ciudad de Milán. Y bueno, pues el resto de la red, como hemos comenzado con la conexión de Génova con el resto del Piamonte, pues en 1913 se termina de electrificar todo el paso del Giovi, tanto la sucursal como la línea original del Giovi, entre las estaciones de Génova y Arquata, y en el mismo año, pues ya los ferrocarriles del Estado dicen, bueno, pues vamos a empezar a electrificar todos los pasos de montaña, y el siguiente paso que se decide electrificar es el paso que une Turín con Francia a través de Bardonecchia y del Valle de Susa. Y bueno, pues el primer tramo que se electrifica, pues entre la ciudad de Bussoleno y Bardonecchia, que es donde aflora la boca del túnel del Frejus. Bueno, posteriormente ya se comienzan a electrificar otras redes de la Liguria. En 1914, el mismo año que se electrifica la sucursal, pues se electrifica la línea que une el puerto de Savona con la ciudad de Ceva, que es otra de las líneas que va a unir la Liguria con el Piamonte, con Torino, a través de pues, esta línea roja que vemos aquí. En 1915 desde Bardonecchia volvemos al paso del Frejus, pues en 1915 ya se electrifica el túnel de Frejus, que es un túnel de 13,6 kilómetros de longitud, que está a 1.260 metros de altitud. Es un paso muy complicado y que, bueno, pues que con la electrificación se verá muy beneficiado en la gestión del tráfico. En 1916 pues, se une el puerto de Savona con el puerto de Génova. En 1919 ya se une Turín con Bussoleno y ya tenemos la conexión eléctrica directa entre Turín y Francia a través del túnel del Frejus. Y en 1922 ya se finaliza toda la sección que une Turín con Génova a través de la Liguria y del Piamonte, pues a través de las ciudades de Alessandria, de Asti, de Chieri. Y bueno, pues en 1922, hay que ponernos en contexto, en 1922 todavía no se había electrificado ninguna, aparte de la línea del Jergal Santa Fe, que se habían electrificado en los años 10, pues no se había electrificado ninguna línea en España. Y que, bueno, pues aquí ya tenemos
la ciudad de Génova y la ciudad de Turín conectadas con Francia, completamente electrificadas. ¿Qué más proyectos vendrán después? Pues vamos a ver cómo la línea porretana, que es la línea que une Bolonia con Florencia, también con un paso montañoso muy complicado. El Pontremolese también se inaugurará en los años 30. ¿Qué más líneas tenemos? Pues aquí tenemos entre Trento y Bolzano, pues ya tenemos la conexión con Austria a través del paso del Brennero, que se inaugurará pues, en los años 30, entre 1930 y 1934. En paralelo tenemos un experimento que vemos aquí entre Roma y Sulmona. Es una de las líneas que parten de Roma hacia el centro de Italia y hacia la costa adriática. Se inaugurarán, pero con corriente alterna trifásica, pero con un voltaje y una frecuencia diferente. En este caso se va a elegir la frecuencia industrial, la frecuencia del voltaje industrial, para que esto que significa que, pues, que toda la electricidad que se genera para la distribución general para el uso industrial, pues pueda conectarse a la red ferroviaria. Este voltaje será de 10.000 voltios y la frecuencia será de 45 hercios y posteriormente unificada a 50 hercios, que es la actual frecuencia que tenemos en todas las redes eléctricas de Europa, la frecuencia de 50 hercios. Bueno, pues aquí ya tenemos un mapa de toda la red ferroviaria italiana. Este es un mapa del año 59, en el que ya vemos cómo la tracción trifásica ha dejado de ampliarse en los años 30 y se verá, digamos, sobrepasada por las ventajas que tiene la corriente continua. De hecho, en 1953, pues las líneas del Valtellina son transformadas a corriente continua para unirlas a la red de corriente continua de la periferia de Milán. Y bueno, pues ¿cuáles son las ventajas que ya tiene la corriente continua con respecto a la corriente alterna trifásica? Pues principalmente la velocidad. Los trenes, las locomotoras de corriente alterna trifásica nunca serán capaces de sobrepasar los 100 kilómetros por hora y veremos, bueno, de hecho Italia será uno de los grandes pioneros de los récords de velocidad en Europa a través de los trenes eléctricos de corriente continua. Bueno, pues aquí ya vemos cómo varias líneas que antiguamente estaban electrificadas en corriente alterna trifásica, como es la Bolonia-Firenze, ya están en corriente continua, o la línea que partía desde Génova hasta La Spezia y pues ya se transformarán a corriente continua. Bueno, vamos a ver rápidamente el material motor que se encargó para todas estas líneas. Es un material motor bastante peculiar, pero bueno, como iremos viendo, pues sigue unas premisas bastante sencillas. Empezaremos un poco con el material motor del Valtellina y luego pues todo el material que se encargó para las rampas del Giovi y para el resto de líneas que se electrificaron durante los años 20 y 30. Bueno, unos apuntes sobre las características de los motores asíncronos o los motores de inducción, también llamados. Estos motores giran a una velocidad constante y depende de la frecuencia, es decir, no es como los motores de corriente continua que si tú les varías el voltaje, varía la velocidad. En el motor de inducción de corriente alterna, la velocidad siempre va a depender de la frecuencia. Entonces, ¿cómo regulamos la velocidad de las locomotoras? Pues conectando los motores en serie o en paralelo y posteriormente las locomotoras de mayor velocidad, las que son capaces de alcanzar 100 kilómetros por hora, pues se podrán modificar estas velocidades con el cambio de polos. Bueno, pues nuestros primeros vehículos para nuestra red de corriente alterna trifásica, pues obviamente los de la Valtellina. Las primeras locomotoras que se encargaron fueron estas pequeñas locomotoras, que son la serie 430. Se construyeron dos de ellas solamente en 1901 por la industria húngara, por la empresa Ganz en la parte eléctrica y por la empresa Mabag por la parte mecánica. Tenían solamente 600 caballos, pero bueno, eran capaces de arrastrar 300 toneladas de carga en llano y bueno, pues rápidamente superaron a las locomotoras de vapor que estaban en la línea y que, bueno, pues teniendo una locomotora que te arrastra mucha más carga con una mayor limpieza y una mayor sencillez de operación, pues desplazaron a las viejas locomotoras de vapor. Bueno, pues la velocidad máxima de esta locomotora apenas es de 36 kilómetros por hora, pero aún así
superarán en rendimiento a las locomotoras de vapor. Y bueno, vemos cómo los primeros sistemas de captación de corriente serán estos troles, estos primitivos troles con una barra de contacto. Esta barra de contacto tiene que tener un aislamiento en el centro para evitar un arco eléctrico entre las dos fases, y que rápidamente se vieron como muy problemáticas y que luego fueron sustituidas por los pantógrafos que luego veremos. Bueno, estas locomotoras acabaron sus días de trabajo en 1928, cuando fueron transferidas a la estación de Bolzano, pues, para realizar maniobras con los mercantes del Brennero. Para el tráfico de viajeros en el Valtellina, pues habíamos visto que se encargaron estos coches motores también con los mismos motores de 600 caballos, también por las mismas empresas, por Ganz y por Mabach, y se encargaron pues 10 automotores de estas características. Estuvieron en funcionamiento hasta 1923, cuando bueno, pues se reconvirtieron a meros coches de viajeros. Los troles, pues el mismo caso, estos troles diseñados inicialmente por Ganz, que luego serían sustituidos por los arcos de Brown Boveri. Estos coches motores, si recordamos la comisión que habíamos visto previamente, son muy similares a los que se usarían con baterías en las líneas experimentales de Milán-Monza y de Bolonia-San Felice. Aquí vemos otra foto donde vemos mejor la construcción de estos automotores, de estos coches motorizados, con un departamento de tercera clase y con un departamento de primera clase en este extremo. Bueno, pues estos vehículos pronto se vieron, a pesar del éxito de funcionamiento, pues pronto se vieron, dieron cuenta de que, bueno, pues tenían insuficientes caballos y con una velocidad máxima algo baja para el funcionamiento de la línea. Entonces se encargaron estas 3 locomotoras, también fabricadas por Ganz en 1905, y con una velocidad máxima ya de 68 kilómetros por hora y con unos 1.600 caballos, que ya pues era casi el triple de potencia que las primeras locomotoras que hemos visto. Durante los años 1906 a 1907 fueron alquiladas por los ferrocarriles suizos para la operación en el túnel del Simplón, porque los ferrocarriles suizos todavía no les habían entregado sus locomotoras que tenían encargadas, y bueno, en esta línea dieron un resultado bastante bueno, y a su vuelta al Valtellina pues ya terminaron su vida de trabajo en pocos años, porque no se tiene mucha documentación sobre el final de esta serie, pero se sabe que en 1910 ya estaban todas dadas de baja. Aquí la vemos operando en la estación de Brig, en Suiza, pues en las operaciones en aquellos 2 años, en las operaciones en el túnel de Simplón. Aquí ya vemos que se les han sustituido los troles originales de Ganz por los dobles arcos diseñados por Brown Boveri, que eran mucho más eficaces y que ya se convertirían en el sistema de captación de corriente estándar para el resto de locomotoras. Bueno, pues los últimos desarrollos de estas locomotoras fueron la serie 380 y la serie 390. Aquí se intentó pues, un control de velocidades con la combinación de motores lentos y motores rápidos y conectados en serie paralelo. Esto fue altamente insatisfactorio, por lo que se hizo fue transformar estas 3 locomotoras que se encargaron aparte en una locomotora con los 2 motores lentos de las otras para trenes de mercancías, y los motores rápidos se agruparon en las otras 2 locomotoras para trenes de viajeros. Estas locomotoras pues tenían 1.680 caballos de potencia y una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora en el caso de las que se usaron para trenes de pasajeros. Bueno, pues pasamos ya a la electrificación del Giobi, allá a los ferrocarriles del Estado. Ya hemos dejado atrás la línea del Valtellina gestionada por la Rete Adriática. La Rete Adriática ha sido integrada en los ferrocarriles del Estado, y con la electrificación de la rampa del Giobi se encargan estas locomotoras de 5 ejes acoplados para el tráfico de mercancías. Estas locomotoras son un diseño del famoso ingeniero húngaro Kalman Kaldó, y fueron construidas por la sociedad italiana Westinghouse en la fábrica de Vado Ligure. Se encargaron hasta un total de 185 locomotoras. Esto nos da una idea del éxito que tuvieron estas locomotoras y de lo importante que era en el tráfico de mercancías en toda la zona. Fueron entregadas a partir del año 1908, tenían 2.000 caballos de potencia, distribuidos en 2 motores de 1.000 caballos cada uno, y un rodaje pues, de 5 ejes motores acoplados por bielas, como vemos aquí, pues el mismo tipo de bielaje que podía haber en locomotoras de vapor.
Bueno, pues están equipados, como decíamos, por 2 motores asíncronos o motores de inducción y que pues para la velocidad baja se conectaban en serie y para la velocidad alta se conectaban en paralelo. La velocidad baja eran 25 kilómetros por hora y la velocidad alta con los motores en paralelo era de 50 kilómetros por hora. Como dato curioso, pues para mejorar su inscripción en curvas, las 6 ruedas interiores de los 3 ejes interiores no tenían pestañas y las 2 ruedas exteriores sí tenían pestañas, pero tenían una ligera articulación para poderse inscribir mejor en las curvas. Estas locomotoras tuvieron una vida de trabajo bastante larga y fueron retiradas todas en 1965, 10 años antes de la finalización del sistema trifásico. Bueno, pues aquí la vemos en una foto de fábrica de Westinghouse y bueno, pues fueron unas locomotoras que demostraron la superioridad del sistema trifásico sobre la tracción vapor y bueno, pues incluso se usaron para remolcar trenes de viajeros en las pendientes más pronunciadas. Aquí las vemos pues tirando de un tren de pasajeros con los famosos vagones italianos Centoporte y bueno, esta foto está tomada en Albisola en 1916. Bueno, pues para el Giovi, para el material de viajeros de más velocidad, se encargaron estas peculiares locomotoras ya con 3 ejes motores solamente, pero podemos ver las ruedas tractoras tienen un mayor diámetro y bueno, pues estas locomotoras tenían 2.700 caballos de potencia. Solo se construirían 16 para la rampa del Giovi, pero bueno, se mostrarían suficientes y darían bastantes buenos resultados. Estas locomotoras ya sí eran puramente de viajeros, podían alcanzar los 100 kilómetros por hora, tenían 4 velocidades y estas 4 velocidades se conseguían pues alternando primero los 2 motores conectados en serie, luego conectados en paralelo y luego ya teniendo los motores en paralelo pues cambiando el número de polos de 6 a 8. Como os he dicho, pues la velocidad máxima eran 100 kilómetros por hora y sus 4 velocidades eran 37,5, 50, 75 y 100 kilómetros por hora. Aquí la vemos también, pues una foto muy parecida a la que hemos visto antes de la serie 550, en el mismo punto, en Albisola, en el mismo año. Seguramente el fotógrafo esperó al paso de ambos trenes y bueno, pues aquí la vemos tirando de un tren de pasajeros en el año 1916. Aquí vemos otra foto que se muestra muy bien la configuración de la locomotora con sus 3 ejes motores y con estos ejes portadores exteriores que, bueno, pues que ayudaban a la inscripción en curvas a la locomotora. Bueno, pues como os comentaba, pues el 4 velocidades, 100 kilómetros por hora, ya son locomotoras plenamente óptimas para el transporte de trenes de viajeros. Aquí vemos una foto de los motores de la serie 330 con los anillos colectores en el lado derecho y a la izquierda los anillos de inductores que tenemos aquí en el lado izquierdo. En la parte de arriba pues vemos la caja de contactores para alternar los contactos entre serie y paralelo. Aquí vemos una foto de familia de fábrica donde se ven claramente las diferencias entre las locomotoras de mercancías de la serie 550 y las locomotoras de viajeros de la serie 330, con la enorme diferencia en el diámetro de las ruedas y como una tiene 5 ruedas tractoras y la otra solo tiene 3. Bueno, pues aquí tenemos unos desarrollos de la serie 550. A la izquierda vemos de la serie futura 554 y aquí a la derecha vemos una de la serie 551 preservada en el Museo de Pietrarsa. La serie 554 ya sería construida por la fábrica, bueno, por la empresa tecnomasio italiano Brown Boveri, que habría absorbido la sociedad Westinghouse en 1920. Aquí vemos 2 fotos de fábrica, esta vez en la fábrica de Ansaldo de la serie 551, que es un desarrollo, como hemos comentado antes, de la serie 550, pues tanto al lado de una de las naves como en el carro transbordador para pasar la locomotora de una vía a otra. Otro desarrollo de la 550 pues sería la serie 552, aparentemente bastante diferente porque solo tiene una cabina en este extremo y bueno, pues pues como las locomotoras de maniobras con un capó en el que se puede hacer directamente a la mecánica y a los sistemas eléctricos pues para facilitar el mantenimiento.
Bueno, pues aquí vemos un plano de fabricación de la locomotora 552 y aquí vemos a la 552 en la estación de Génova Brignole. Es una de las principales estaciones de viajeros de la ciudad de Génova. Bueno, pues como desarrollos de la serie 330 de viajeros, pues tenemos ya las series 331, 332 y 333. Aquí vemos una locomotora de la serie 331, ya vemos cómo la caja es sustancialmente diferente y ahora en vez de tener un solo eje portador, pues tiene dos ejes portadores, pero mantiene los tres ejes motores. Esta vez estarán encargadas para la línea del Frejus, para los trenes de viajeros que circulan entre Turín y el túnel del Frejus y el paso fronterizo con Francia. Se construyeron 18 y fueron entregadas a partir de 1914. Están construidas por Breda y Brown Boveri, con lo que se rompe el monopolio de la Westinghouse italiana, que veremos que, como hemos visto antes, fue absorbida por Tecnomasio Brown Boveri. Bueno, pues tiene las mismas especificaciones técnicas que las 330, solamente cambia el rodaje y un poco la configuración de la caja. La serie 332 es aparentemente muy parecida, pero en este caso estará construida por la Sociedad de Construcciones Mecánicas de Saronno y la parte eléctrica por Oerlikon. Fueron entregadas también en el año 1914 y bueno, dieron un desempeño muy pobre y aparte que tenían bastantes problemas de seguridad, por lo que fueron apodadas como asesinas o ataúdes. Y bueno, se regaron a servicios locales en el entorno del Giovi y de la costa de Génova, y a partir de 1934 pues se desplazan a la periferia de Turín a realizar pues trenes de cercanías y trenes de mercancías de poca entidad. Fueron retiradas en 1964 y todas fueron desguazadas. Y ya la serie 333, ya esta es una locomotora que a pesar de ser de pasajeros, pues también adopta esta configuración de cabina en un extremo y un capó con con acceso directo a la mecánica y a los sistemas eléctricos. Bueno, en este caso, pues fueron entregadas a partir de 1923, estuvieron funcionando hasta 1968 y fueron diseñadas por Kalman Candó bajo encargo directo de los Ferrovías dello Stato para dejar de depender de las empresas extranjeras. Tiene el mismo rodaje que la serie 330, tiene un eje portador, tres ejes motores y un eje portador en el otro extremo. Solamente tendrán 2.200 caballos y 4 velocidades y una velocidad máxima de 75 km por hora. Este diseño monocabina y con el capó, pues también proporciona una ventaja en seguridad, puesto que la cabina se puso en el extremo contrario a donde se establecía el reostato de control de la tensión, que era un reostato que tendía a sobrecalentarse y en ocasiones llegar a explotar. Por lo tanto, pues aquí se ganaba en seguridad. Bueno, fueron destinadas al servicio de pasajeros y fueron usados en los principales trenes en la línea de la costa de la Liguria. También se usaron en los trenes entre Roma y Milán, en el tramo entre Florencia y Pistoia, y también se usaron en el Paso del Brennero, con trenes internacionales con destino a Viena, Múnich, Berlín o Rotterdam. Bueno, a pesar de que tuvieron problemas iniciales, pues fueron solventados rápidamente y fueron muy eficaces a lo largo de toda su vida útil. Bueno, pues, ¿cuál es la siguiente evolución? Pues los Ferrovías dello Stato empiezan a darse cuenta de que necesitan, de que están abusando de las dobles tracciones con todas las series de locomotoras de viajeros que hemos visto. Entonces, lo que deciden es encargar una locomotora que, a igualdad de caballos, tenga un eje motor más y que pues, pueda arrastrar los trenes más pesados de viajeros. De hecho, aquí en este panfleto de publicidad del fabricante, pues vemos que pone para trenes directos y directísimos pesados. Al igual que las 300, pues tienen 2.700 caballos de potencia y el mismo régimen de velocidades, 37,5 km por hora, 50, 75 y 100 km por hora. El cambio de velocidades es el mismo, pues con el cambio de serie paralelo y el cambio de polos. A pesar de que estuvieron pensadas y diseñadas para el arrastre de trenes pesados de viajeros, nunca estuvieron a la altura de las expectativas puestas en ellas y bueno, pues se vieron relegadas un poco a trenes de menor entidad o a usarse en dobles tracciones con otras series de locomotoras. Por ello, nunca estuvieron operando en los pasos más complicados, como el Giovi o los pasos alpinos, y bueno, fueron dadas de baja ya con el final del sistema trifásico en 1976.
Aquí las vemos con un tren de pasajeros en la estación de Génova-Voltri. Aquí también podemos ver un poco, otra vez volvemos a la complicación del sistema eléctrico, del tendido eléctrico, que es un poco una maraña de hilos bastante interesante, y eso que solamente son 3 vías en paralelo pues, con unos desvíos bastante sencillos. Aquí vemos una heliocopia original de 1922 y que está conservada en la Biblioteca Cesare Pozzo de Milán. Bueno, pues el canto de cisne de las locomotoras trifásicas es la serie 432. Aquí vemos una doble tracción de 432 en la estación de Aquiterme, y aquí vemos uno de los rasgos más distintivos de esta serie, y es que pues, normalmente echaban un penacho de vapor blanco, y esto se debía a que el reostato de control de la tensión, para evitar sobrecalentamientos, para evitar explosiones, pues era un reostato que estaba embebido en una disolución acuosa de carbonato de sodio. Entonces, cuando la tensión era muy elevada, pues la solución de carbonato de sodio se evaporaba y generaba este vapor blanco, que en ocasiones pues, llegaba a igualar a los vapores que echaban las locomotoras de vapor más características de la época. Bueno, pues estas locomotoras son diseñadas por el propio servicio de tracción de los Ferrovie dello Stato, bajo la dirección de Giuseppe Bianchi, y se construyeron hasta 40 de ellas en 1928 ya por la empresa Breda. Es un diseño completamente italiano, tanto en tanto los nuevos pantógrafos que vemos aquí, que ya no son los típicos troles que hemos visto hasta ahora, como el bielaje y bueno, pues ya es la locomotora clásica italiana y puramente italiana. Para que os hagáis una idea del tamaño de los motores, pues tenían 2 metros de diámetro y pesaban hasta 20 toneladas. Son motores de 1.500 caballos cada uno, ya que la locomotora tenía 3.000 caballos, y bueno, pues ya sí tenían un rendimiento a la altura de lo esperado, y pues se encargaron de los principales trenes de pasajeros, tanto internacionales como entre las diferentes capitales italianas. Bueno, como dato curioso, pues en operación normal, la conexión, la primera velocidad que se daba con la conexión en serie, al generar demasiado calor en el reostato líquido, pues se acabó suprimiendo su uso, y lo que se hacía era entrar directamente con el motor en paralelo, y lo que se hacía era pues ir cambiando los polos para aumentar la velocidad. Bueno, sus principales de servicios, como ya os he contado, pues estaban entre Turín, Génova, en la línea del Frejus, y los pasos del Brennero y la Porretana, que unía a Bolonia y Pistoia. A pesar de sus altas prestaciones, pues el aumento del tonelaje de los trenes, pues obviamente las obligó a que se usaran en doble tracción, pues tanto entre ellas como con las series 333 y 431 que ya hemos visto. Estas fueron las últimas locomotoras que se usaron y que clausuraron la electrificación trifásica el 25 de mayo de 1976 en los depósitos de Savona y de Cuneo. Aquí vemos otra foto donde se ve claramente la robustez de la locomotora. Vemos los pantógrafos, que ya son pantógrafos puramente dichos, no son troles, y que darán mucha más fiabilidad y darán un mejor contacto eléctrico a altas velocidades. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el experimento de tensión industrial que se hizo entre Roma y... Aquí vemos una panorámica de la estación de Roma. José, Sí. disculpa, ¿podemos hacer un break para ver si alguien tiene que preguntar, como vamos a cambiar de tema? ¿Te parece bien? Bueno, sí, claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque es que había una persona, Evaristo, que quería que repitieras algo, pero no sé a qué se refiere. Evaristo, ¿puedes comentárnoslo? Sí, mira, está preguntando que cómo varían la velocidad. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues es lo que he comentado previamente. La velocidad se varía conexionando los motores en serie, cambiando la conexión a los dos motores en paralelo, y luego cuando ya tienes los dos motores en paralelo, cambiando de 6 a 8 polos, pues consigues las dos últimas velocidades, la de 75 km por hora y la de 100 km por hora. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosilla más. ¿Alguna cosa más antes de que siga José?
Aquí, y el tema de las pestañas de la rueda, sí. Sí. Comentaste que había una locomotora Sí, de la que las de hemos 5 visto ejes que tenía acoplados. las dos extremos. Sí, coméntalo, sí. Bueno, voy a reiniciar. Bueno, las locomotoras de la serie 550 tienen 5 ejes acoplados. Al tener tantos ejes acoplados de forma continua, al tener esa rigidez estructural, pues los 3 ejes centrales, este y este, no tienen pestañas las ruedas, para que cuando se inscriban en curvas las ruedas puedan moverse libremente a lo largo del eje de la vía. Sin embargo, las ruedas externas, en los ejes externos, esta y esta, sí que tienen pestañas para que la locomotora no se salga de la vía, pero tienen una ligera articulación con respecto al cuerpo central de los 3 ejes. Una cosa, voy a comentar una cosa. Probablemente es que igual estaba pensando que no entendía muy bien cómo iba el tema, por el tema de que se pudieran salir de la vía. Entiendo que el Sí. hecho para poder acoplarse cuando estén girando y que siempre que estuvieran en contacto con el rail, pero sin pestañas, ¿correcto? Claro, siempre están en contacto con el raíl y lo único es que las Claro. pestañas que hay en el interior de las ruedas, bueno, en los ejes centrales no tienen pestañas. Voy a buscar una Uh-huh. foto que yo creo que se va a ver mejor. Yo creo que igual pueden ser un poquito más ancha para que no haya ese riesgo de que la rueda no estuviera apoyando totalmente en el rail. ¿Sabe lo que te quiero decir, no? No, simplemente es que las ruedas apoyan el raíl. Simplemente es que la pestaña que está en el interior de las ruedas, la pestaña que hace que el eje se mantenga dentro de la vía, no está presente en los 3 ejes centrales. Entonces, Uh-huh. las ruedas siguen estando en contacto con el raíl, pero no ejercen fuerza sobre la vía, no ejercen una fuerza axial sobre la vía. Sin embargo, los ejes de la locomotora externos, este y este, sí tienen pestañas para guiar a la locomotora. Es correcta la explicación. La única duda que tenía era si eran un poquito más anchas las ruedas, que es lo normal, ¿eh? No he encontrado Para documentación que que lo cuando diga. formaba una curva me Sí, asegurara que toda la rueda, todo lo que es el contacto de la rueda con la vía era el mismo siempre, ¿sabes? sí. Pues no te Pero puedo decir, no he no es encontrado. mayor importancia. Sí. No tiene No, mayor importancia, ¿eh? Mira, hay otra pregunta que te hace Baristo que dice lo de la tercera fase. Esto, si quieres, yo creo que Baristo va, cómo se consigue una tercera fase si están moviendo dos polos y una parte en la vía que sería el tercero. Entonces, es decir, ahí solamente tendríamos tres cables. Me parece que Baristo vas por ahí, ¿verdad? Entonces, mm, la única solución que se me ocurre a mí, José, si quieres lo digo yo, lo dices tú, es que bueno, es que a ti se te oye un poco mal el micro. No sé si los demás lo escucháis sin. pero lo voy a comentar de nuevo. El tema de trifásico, aquí se consigue con tres cables, aunque ya sabemos que si fuese trifásico necesitamos un neutro, eso sí está conectado en estrella. Pero si está conectado en triángulo, las tres fases tenemos tres únicas y exclusivamente tres fases, ¿vale? Se conecta la R con la S, la S con la T y la T con la R. Ya tendríamos las tres fases ahí. Entonces, las tres fases serían dos aéreas y una en tierra. Correcto. Va por ahí. Creo que la pregunta va por ahí. Claro, es que, a ver, Que- estamos confundiendo las fases de la corriente con los polos de los motores, que no son polos negativos y polos positivos y no, negativos. no, 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 la fase de un trifásico, no es un sistema trifásico. Claro, el motor de inducción lo que Quiero tiene decir, son polos, masas polares, masas magnéticas polares. En este caso lo que se varían son 6, 8 o 12 polos, que no tienen nada que ver con las fases. vale, vale, vale. De Claro, acuerdo. esto es, los polos son propiamente de los motores. Los polos son propiamente de los motores. Claro, esto es, 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 esto es,
Ujú. De acuerdo, queda claro. Espérate, dice, bueno, por aquí me preguntan, sí, pero una fase es tierra, ¿no? Bueno, es el carril. 2 fases las líneas de contacto aéreas y la tercera fase es el carril. Vale, de acuerdo. Pero la tercera, el carril hace de tierra, ¿no? Que es lo que comenta aquí eh, Evaristo. Bueno, si lo quieres considerar así. No, verás. Yo sé por dónde va Evaristo. ¿Vale? No vale, ¿eh? Eh, el problema es que no. Si me permitís, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a dejarlo en stand-by, ¿vale? Yo lo hablo contigo, José, después, si te parece bien, ¿eh? Y hacemos un coloquio cuando acabe. Sí, porque al final se nos está acabando el tiempo y Por me eso se queda... nos acaba y es un tema un poquito complejo, José, te lo Sí, digo yo. Pero me gustaría hablar contigo para no establecer un diálogo que podamos confundirnos, ¿vale? venga, Entonces, lo dejamos claro en el ¿cómo se llama? Ahí yo lo diré, en el chat, ¿vale? venga. Bueno, digo que Evaristo está de acuerdo, supongo que los demás sí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues José sigue con el tema, ¿eh? Esto lo aclaramos después, lo voy a anotar para que no se olvide. Corto yo Bueno, eso. pues vale, sí. Bueno, pues seguimos con... a ver, que perdí un poco el hilo. Bueno, pues en paralelo a la explotación tanto en la rampa del Giove como en el Valtellina y con todas las ampliaciones que se dan en el Piamonte y en la Liguria, pues encontramos que el Ferrovia dello Stato decide pues, usar la corriente industrial directamente de la distribución a la que se puede conectar cualquier industria, cualquier red eléctrica urbana, para conectarla al sistema ferroviario. Entonces decide electrificar la línea Roma-Sulmona con este sistema, con una tensión de 10 kilovoltios y con una frecuencia de 45 hercios. Bueno, el sistema industrial a los pocos años se convertiría a 11 kilovoltios y 50 hercios, que ya sería el estándar actual que tenemos en las casas. Bueno, para este experimento se encargaron las siguientes locomotoras. Serían 4 locomotoras de la serie 470, que vemos aquí, la serie 470, que es una variación de la serie 431, y volvemos a la diapositiva previa, 17 locomotoras de la serie 432, de la serie 472, 4 locomotoras de mercancías de la serie 570, que serán una derivación de la serie 550 del Giove, y una locomotora experimental con conversor rotativo para operación en diferentes fases, tanto en sistema trifásico como en sistema monofásico, que será la serie 471 que veremos después. Bueno, pues aquí vemos 2 ejemplares de, pues aquí abajo vemos la serie 470, que es una adaptación de la serie 431 que hemos visto antes y que, bueno, pues lo que se hace es añadirle unos pantógrafos más separados esto es necesario por la tensión más alta y por la frecuencia más alta, y pues aparte se le instalará un transformador que será refrigerado por toda este serpentín que vemos en el costado de la locomotora. Y bueno, también tendremos la serie 472, que es esta que vemos aquí arriba, que son específicas diseñadas para esta línea y que vemos aquí más en detalle. Vemos cómo los pantógrafos, en vez de ser un único pantógrafo con 2 arcos, como hemos visto en la serie 432, pues son 2 pantógrafos separados bastante peculiares, uno para cada arco. Bueno, esta fotografía está tomada en la factoría de Breda en el año 1925 y bueno, pues este sistema no tendría continuidad, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, pues durante los bombardeos aliados destruirán completamente el sistema y volverá a ser reelectrificado en corriente continua. Bueno, previamente las locomotoras se entregaron antes de la inauguración del sistema entre Roma y Sulmona, por lo que aquí vemos a una de la serie 472,
operando en el sistema trifásico de 3.600 voltios, y esta foto está tomada en la estación de Turín de Portanuova. Esta es la locomotora experimental que os comentaba antes, que es una locomotora multifase, porque puede operar tanto en corriente monofásica como en corriente trifásica. Esta locomotora, pues, a pesar de que era un mero prototipo, pues, con la tensión industrial conseguía prestaciones tan altas como conseguir 4.400 caballos de potencia, cosa que no se había visto hasta ahora en las locomotoras que estábamos viendo. Bueno, pues para finalizar con el material usado en la red trifásica, tenemos un intruso de corriente continua, como lo he querido bautizar aquí. Pues básicamente es un automotor de corriente continua de la serie ALE 840 y que a partir de 1957, pues en el coche remolque que vemos aquí, se le instalan pues unos equipos para poder operar bajo el sistema de corriente trifásica. Se le instalaron pues los pantógrafos y bueno, pues además se le instalaron un sistema de control en el coche remolque para poder circular en ambos, para poder tener continuidad entre ambos sistemas. Aquí los vemos operando pues bajo el hilo de contacto de corriente trifásica. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo era la explotación de estas líneas. Aquí vemos una locomotora 432 operando un tren de viajeros bajo, pues aquí ya vemos una gran playa de vías, vemos la complejidad del tendido eléctrico y aquí vemos el penachito de humo del rheostato de carbonato de calcio que tiene para controlar la tensión en las arrancadas. Bueno, pues la explotación de las líneas se llevará a cabo pues en todo el Piamonte pues hay una continuidad de nuestra red de corriente alterna trifásica y esta llegará hasta al sur, hasta Livorno. Y bueno, ahí vemos que hay zonas aisladas que obviamente las locomotoras pues serían transportadas o bien por locomotoras de vapor o bien por locomotoras de corriente continua en el resto de la red. Y bueno, pues en los puntos de unión entre nuestra red trifásica con el resto de la red italiana, pues se establecían peculiares maniobras de cambios de locomotoras bajo diferentes catenarias. Aquí vemos a la derecha pues una foto en detalle de los hilos de contacto trifásicos bastante complejos. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco fotos de la época en la que, bueno, en esta primera foto, pues en cerca del año 1910, pues vemos una comparación entre las locomotoras más potentes que había en la época por aquel entonces y la locomotora 550 encargada para la rampa del Giovi. Pues bueno, estas locomotoras de vapor eran las mejores locomotoras de vapor de montaña, eran de doble expansión y vemos una configuración muy enfocada a la operación en túneles, porque vemos la cabina en la parte delantera de la locomotora. Bueno, realmente la locomotora está invertida, se le ha ubicado el tender en el extremo delantero de la locomotora y la cabina lo que se ha hecho es montar todos los controles del regulador de vapor, el inversor, todo se ha montado en el lado frontal para poder operar en este sentido. Aquí la locomotora que vaya por delante y la chimenea vaya en la parte trasera, por lo tanto los maquinistas no se ven afectados por los humos en los túneles. Bueno, para que os hagáis una idea del salto que fue la gestión del tráfico, la implantación de la corriente alterna trifásica, las locomotoras de la serie 550 pesaban un 20% menos que estas locomotoras de vapor y podían afrontar la pendiente al doble de velocidad, a 50 km por hora, en comparación a los 25 km por hora que podían alcanzar estas locomotoras. Y la carga era un 12% mayor, 190 toneladas podían arrastrar ellas solas, las 550 por su propia cuenta, frente a las 170 toneladas que podían arrastrar en las pendientes del Giovi estas locomotoras. Por supuesto, pues sin generar humo y con mucho menores costes de mantenimiento y menores costes operativos.
yo creo que el máximo exponente del éxito de este sistema es que colocando una locomotora 550 en cabeza y otra en cola de un tren de mercancías, se podía transportar trenes de 380 toneladas cada 10 minutos en la rampa del Giovi, algo impensable para la época. Bueno, aquí vemos otra foto, también pues alrededor del año 1910. Esto es en la estación de Pontedécimo. Recordemos que es la estación desde la que parte la electrificación original de la rampa del Giovi hasta la estación de Busala y que, bueno, 3 años después se expandiría a toda la rampa. Bueno, pues estas imágenes se tomaron en pruebas antes de la inauguración del sistema y vemos pues un tren, como os contaba antes, pues con tracción doble. En la parte, en un extremo del tren, una locomotora 550 y en el otro extremo vemos otra de las locomotoras de la serie 550. En la parte inferior de la foto, pues tendríamos los 10 kilómetros de rampa hasta Busala que, pues, hacia los que se van a enfrentar pues, este tren de mercancías. Bueno, aquí tenemos una impresionante foto de la estación de Turín, de la estación de Torino-Portanuova, y vemos pues, el tendido eléctrico que llega hasta dentro de la marquesina. El sistema llegó a Turín en 1917 y estuvo funcionando hasta el año 1961 en que se convirtió la electrificación a corriente continua. Aquí vemos unas vistas de, bueno, la foto de la izquierda, bueno, es la estación de Génova-Briñole. La foto de la izquierda es una foto reciente, obviamente, y la foto de la derecha, pues vemos el automotor que hemos comentado antes, el AL 840, con su remolque con los pantógrafos de trifásica para operar indistintamente por ambos sistemas. Esta foto está hecha en el año 1963. Aquí vemos una foto del túnel del Frejus en el lado italiano, justo antes de llegar a la estación de Bardonecchia, y vemos pues, a una locomotora 554 saliendo del túnel. Esta es una típica vista que nos muestra la razón de ser de este sistema trifásico, que es los pasos de montaña y los túneles de gran longitud. Recordemos que el túnel del Frejus pues, tiene casi 14 kilómetros de largo. Aquí vemos dos fotos en la estación de Brennero del paso entre Italia y Austria. Vemos una pareja de locomotoras 554 arrastrando un tren de mercancías y aquí vemos abajo una 432 con un tren internacional en el año 1957. El año de esta foto, de la pareja de 554, es 1962. Aquí vemos una 551 en la estación de La Bañola, en el Piamonte, en 1965, pues arrastrando un tren de carga. Bueno, aquí podemos ver un poco la ligereza del sistema de corriente trifásica. El voltaje de 3000 voltios pues, nos permite tener unos hilos de contacto relativamente ligeros. Aquí vemos como un solo poste pues, da soporte a más de 4 vías. Supongo que pues esto será para unas 6 vías, 3 vías a cada lado. Aquí vemos una foto pues, de la automotora L840 en Savona, pues con el extremo del coche remolque con su sistema de trifásica en la estación de Savona. Y aquí vemos pues, lo que os comentaba antes, las operaciones en las estaciones nexo entre el sistema de corriente continua y el sistema de corriente trifásica. Aquí vemos dos locomotoras trifásicas, en este caso la 554 con los troles levantados, una 431 con los troles bajados. Y esto que vemos a la derecha, esto es una locomotora de corriente continua de la serie 626 y que abajo vemos la locomotora de la serie 626 moviendo a una locomotora de la serie 432 trifásica con los pantógrafos bajados bajo catenaria de corriente continua. Vemos aquí el pantógrafo de corriente continua con un solo frotador. Y aquí ya vemos en la estación de San Giuseppe di Cairo, en el año 1974, solamente 2 años antes del desmantelamiento del sistema trifásico, pues vemos diverso material. Vemos material trifásico, como son los ALE 840 con sus remolques trifásicos, con los pantógrafos levantados, y estas dos vías que tenemos a la derecha, pues son las vías de corriente continua. Vemos el tendido eléctrico que ya es más habitual, que conocemos todos pues de
la red española, por ejemplo, porque, bueno, incluso compartimos tensión de corriente continua, es 3.000 voltios de corriente continua. Y aquí vemos otra locomotora de corriente continua con el pantógrafo levantado y, curiosamente, vemos el mismo automotor LE840, pero en este caso con los pantógrafos de trifásica bajados y con el pantógrafo de continua arriba. Vemos pues la unión, la frontera entre el sistema trifásico y el sistema de corriente continua, con las vías a la izquierda trifásicas y estas vías a la derecha de corriente continua. Bueno, pues el ocaso de este sistema llegará en los años 70, pues debido a las desventajas que, bueno, que muchos ya os imaginaréis. De primeras, pues la línea de contacto trifásica, bueno, la línea de contacto realmente bifásica es mucho más caro, la operatividad es más compleja y el mantenimiento, pues obviamente al tener dos hilos separados y con todos los aislantes que tiene que tener, pues el mantenimiento es mucho más caro. Y luego, pues que es inadecuado para velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. El sistema de corriente continua, en paralelo, está ya consiguiendo pues, tener trenes operando a 140, 160 e incluso ya comienzan los experimentos a 200 kilómetros por hora de diversos automotores italianos de la época. Aquí vemos una foto, bueno, el mapa de la red italiana, pero esta vez en el año 1970. Vemos en rojo cómo ya el sistema trifásico está acotado a este entorno del Piamonte, a las líneas de, en este caso, pues al paso del Giovi y, bueno, pues sus enlaces con el resto de la red a través de Alessandria, de Asti o de Carmagnolo, que las fotos que hemos visto antes eran en Carmagnolo. En el año 1976, pues ya solamente quedarán esta pequeña línea entre San Giuseppe di Cairo, que es la foto que hemos visto antes, y las estaciones de Asti y de Alessandria y el nudo ferroviario de Aquiterme, que es una de las fotos que hemos visto también antes de la serie 432, es aquí en Aquiterme, en este punto central, ya completamente rodeadas por la corriente continua. Aquí vemos una foto de la estación de Génova Brignole con el cambio a corriente continua en 1964. Y bueno, pues pasamos de tener nuestras locomotoras de la serie 432 en 1973 a toda máquina, en este caso en el Piamonte, en el pueblo de Terzo, a esta panorámica del año 1981. En el depósito de Novi Ligure vemos el tendido eléctrico original del sistema trifásico, como ya se ha adaptado a la corriente continua con un único hilo, y cómo las propias locomotoras han sido abandonadas en vías que ni siquiera tienen tendido eléctrico. Bueno, pues el sistema fue dado de baja en mayo de 1976. Aquí vemos más fotos, aquí vemos una serie 431 en Alessandria en 1979 y en el mismo depósito, en el mismo año, pues vemos a la 432 fuera de catenaria y al lado pues una locomotora de corriente continua, en este caso una locomotora de la serie 428. Ambas fotos son en el año 1979. Bueno, pues afortunadamente pues han sobrevivido varios ejemplares. Aquí tenemos una locomotora de la serie 432 en el Museo de Pietrarsa. Aquí vemos una serie 554 en el Museo Ferroviario Piamontés, en Savigliano. Y en el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán, el Museo Leonardo da Vinci, pues tenemos una importante colección de locomotoras trifásicas, además de otras locomotoras que vemos aquí de vapor. Tenemos a las originales del Valtellina, a la serie 430, a las locomotoras de viajeros del Giovi que hemos visto antes, a la serie 330, y entre ambas, en ambas fotos, pues está ubicada una locomotora de la serie 550, la serie que inauguró la rampa del Giovi con esos 5 ejes acoplados y que hemos comentado antes sin bisel, o sea, sin pestaña en las ruedas centrales. Bueno, a la hora de buscar locomotoras y material de corriente trifásica en el modelismo, pues tenemos varias opciones, la mayoría de ellas descatalogadas, pero que seguramente pues de segunda mano se pueden encontrar.
Tenemos la serie 432, construidas, fabricadas tanto por el fabricante Rocco como Marklin o Rivarossi. Aquí vemos una 431 de Rivarossi. Marklin también fabricó la serie 431 y aquí vemos el remolque del ALE 840, en este caso fabricado por la empresa V-Trains. Y bueno, hasta aquí la charla sobre la corriente trifásica. Si queréis, pasamos a preguntas. Creo que ha habido... ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Puede ser? Alguien, bueno, ponía Fellow System, no se ha identificado y no lo podemos decir, pero si todavía está interesado en tener la palabra, tiene la palabra. Está identificado como Fellow System, que es cuando no te das de alta en el chat. ¿Quieres preguntar algo? A ver, ¿alguna pregunta? No. A ver, Gata quiere hablar. Habla, Gata, habla. Conecta el micrófono. Si lo tienes desconectado. Hola. Si no, utiliza el chat Sí. que tenemos. ¿No? Escribe a través del chat si no tienes Hola. micrófono. Escribe a través del chat. Gata, ¿estás escuchándonos? Escribe en el chat si nos escuchas o no. Parece un poco un lenguaje de sordos, con perdón. Estamos en un sin vivir. Ahora. Gata. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, de hecho las he tomado, las he pasado a un papel de un borrador hecho muy rápido para explicar esto del trifásico, para hablarlo contigo. Y si vemos que es un tema un poco fastidioso de explicar ahora, si no te importa, pues lo vemos en otro momento. ¿Te parece bien? Bueno, a mí si quieres comentarlo ahora, yo no tengo ningún problema. Ya estamos... No, y es que lo que quiero es que veas unas cosas que he hecho yo para saber si estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Vale. Es que puede ser que no estemos hablando de lo mismo y por lo tanto no tiene... Puede haber tantas posibilidades. Son 3 fases, lo que pasa es que, una de ellas se puede conectar a tierra, o sea, la tercera fase suele ser tierra. En este caso, yo creo que es más un tema de cómo lo llamas. Tú lo que No, tienes es una ahora corriente te cuento. desfasada a Es que 120 grados. por eso precisamente 120 grados, precisamente por eso. Déjame que lo veamos un poco así para dar una idea. Lo tengo fotografiado y lo voy a mandar ahora, a ver si lo puedo mandar para que Claro, yo lo la pueda... historia no es confundirlo con una toma de masa. No, eh, esto no tiene nada que ver, Vale, absolutamente nada que ver con corriente continua, ni masas, ni cosas de estas, vale. que conste, ¿eh? Y Pero por bueno, supuesto sí. también hay, ¿cómo se llama esto? Polos y todo, pero no tiene nada que ver. Déjame un segundín que lo ponga a enviar por WhatsApp al ordenador. Bueno, mejor que por el ordenador, por el WhatsApp. Y ahora me lo pongo yo aquí a soporte. Ya verás cómo va a quedar, creo que va a quedar claro. Es que sabes qué pasa, que mañana me voy de vacaciones y hasta dentro de una semana no voy a poder tomar el este. Entonces, pues dentro de una semana ya nos hemos olvidado todo de esto. A ver, soporte y yo lo envío. Y ahora, en el momento que lo envíe, pues podremos ponerlo por el WhatsApp y yo ya comparto la pantalla. Es para mostrártelo a ti, José, a ver si estamos hablando de esto, ¿vale? No es ninguna otra historia. Vamos a ver, aquí tengo esto. Vamos a ver. Esto lo quitamos de aquí. Soporte.
Ya estoy sacando, está bajando por las estas. ¿Alguien tiene algo que comentar? Tenéis los micrófonos. Cuando alguien tenga que hablar, ahora mismo no tengo yo la posibilidad de ver, ¿eh? Porque estoy bajándome el correo, por lo tanto, el correo, el WhatsApp. Esto va lento. Bueno, voy a poner, mientras se baja esto, voy a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Sí, sí, Venga, cuenta. ¿Quién es? yo, Evaristo. Evaristo, háblanos. Una pregunta por similitud. El sistema trifásico que utilizó GIF aquí en España al principio de la alta velocidad, estas líneas que los apoyos eran azul y que tenían dos contactos, dos líneas en los apoyos y una, la de contacto con las locomotoras, ¿tiene algo que ver? ¿Es una evolución de este sistema trifásico italiano o son dos sistemas trifásicos diferentes? Porque tengo entendido que este sistema que empezó utilizando el gestor de infraestructura en las primeras líneas del AVE, como la de Barcelona, etcétera, tienen eso y todavía se ven en los apoyos. Dos líneas en el apoyo y una línea la de contacto. Y según tenía yo entendido, cada una era una de las fases trifásicas. Lo que pasa es que la locomotora iba cogiendo solo una fase, pero lo que era todo el conjunto de catenaria cada vez cogía de una fase, según me contaron una vez. ¿Es una especie de evolución del sistema italiano? ¿Es una tecnología diferente, nueva, no tiene nada que ver? Bueno, en este caso no es una evolución directa, puesto que realmente la alta velocidad nace en Francia y en Alemania y, y lo que hacen es modificar el sistema monofásico que se usaba tanto en Alemania como en Francia, y lo que se hace es implementar un sistema trifásico, pero como bien dices, el pantógrafo lo único capta una de las fases por el tendido y la otra fase es el carril y la tercera fase va en paralelo, que es lo que se llama el feeder o alimentador. Entonces, así lo que permitimos es que el tren pueda funcionar tanto en sistema monofásico como en sistema trifásico. Pero ya no es un tema del propio tren, sino de la propia alimentación de la catenaria. Pero sí, efectivamente, es el sistema con el que funcionan ahora todas las líneas de alta velocidad de Europa y las líneas nuevas que se están electrificando, por ejemplo, pues en España, llevan este sistema, es corriente alterna trifásica de 25 kilovoltios. O sea, ese sistema lo que pretende es que haya menos caídas de tensión, pudiendo distanciar más las subestaciones y poniendo en medio esos autotransformadores que hay periódicamente entre el feeder y la fase de contacto. Eso es, lo has descrito perfectamente. Lo que haces es aumentar, simplificar en cierto sentido la estructura, la infraestructura, porque no dependes de tantas subestaciones, porque entre medias vas metiendo autotransformadores que van metiendo la tercera fase, están realimentando, por así decirlo, la fase que va captando la locomotora a través del tendido eléctrico. Pero no es una evolución de este sistema. Este sistema muere aquí, el sistema de corriente alterna trifásica italiano y el que se usó en Almería, en el General Santa Fe, y el que todavía se usan en algunas líneas de trenes de cremallera en en los Alpes. Esos se han quedado ahí como una isla tecnológica temporal, ¿no? Como un viaje al pasado. Lo que se ha hecho es evolucionar los sistemas monofásicos ampliamente implantados tanto en el norte de Francia como en Alemania y en Suiza, como un sistema trifásico que lo que hace es compensar y hacer mucho más eficiente la distribución de la corriente. Ok, y una pregunta más. Estás hablando que el control de velocidad se hace a través de suntar motores, ponerlos en serie o en paralelo. Yo, poner motores trifásicos en serie no lo veo, en paralelo sí, pero en serie no sé cómo se conectan los motores trifásicos. Y además dice con una conmutación de bornas. Yo la conmutación de bornas en los motores de continua, me acuerdo yo cuando era pequeño, los famosos tranvías,
con esas manetas grandes y automáticamente ahora en las locomotoras. Pero yo los motores de alterna, ¿cómo los puedo conectar en serie? Si son 3 fases, ¿qué es serio? ¿La R con la S o con la T? En fin, cuéntamelo. Pues a tanto nivel técnico no he entrado, la verdad. Es un tema bastante técnico y no te sabría decir cómo es el esquema eléctrico de conexión en serie de los motores de inducción. La verdad que, mira, me has despertado la curiosidad y lo voy a buscar, porque como en todas las fuentes siempre decían que el control de velocidad, incluso en los tractores españoles de la línea Almería, el control de velocidad era mediante arranque en serie y velocidad en paralelo, pues bueno, tampoco me ha surgido ir más allá, sobre todo porque además también, como no seas un avezado de la electricidad y de la electrónica, pues son cosas que a lo mejor se te pueden escapar a nivel técnico. Déjame que os lo comente en un momento, porque tengo aquí preparado una cosa, ¿vale? Vale. Espérate que estoy poniendo esto. Voy a compartir pantalla en un momento, José, ¿vale? Venga. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve una hoja de papel con 3 cosas escritas muy rápido? Bueno, sí, en estrella y en triángulo. Efectivamente, tenemos triángulo y en estrella, ¿vale? Eso es como se transporta la energía eléctrica, que lógicamente es como nos llegaría, supongo, a una estación de alimentación de las que hemos comentado antes, en que tendría la red ferroviaria. Entonces, esa línea, pues supongo que a cabeza en donde está el centro del transformador, tendrían un transformador que era el que conectaba su secundario con las líneas del tren, ¿vale? Entonces, tenemos 3 fases. Bueno, fijaros que para tener 3 fases, el transformador, ¿veis que el puntero que estoy poniendo? Bueno, el transformador tendría que estar conectado en triángulo, ¿vale? Cada uno de estos son los devanados del transformador, lo veis, ¿no? Y ahora me salen tres fases, la R, la S y la T, si os dais cuenta. Entonces, esta sería una línea aérea, la S sería otra línea aérea y la T podría ser la línea que conectaba con las vías. Y ahora, ¿cómo conecto yo los motores? Estos serían los motores, las Ms, serían los motores que van en las ruedas, ¿vale? Los que van a accionar las ruedas. Pues tendría un motor que iría conectada a la fase R y a la T, tendría otro motor que iría conectado a la R y a la S, y tendríamos un tercer motor que iría conectado a la S y a la R y a la S, otro va a la S y a la T, y el otro va entre la R y la T. Tendríamos 3 motores ahí. De esta manera estaríamos con la trifásica. ¿Por qué? Porque si fuera una trifásica con triángulo, necesitaríamos una cuarta, que sería la tierra, que en este caso en nosotros lo podemos hacer con la tierra que tenemos en casa, pero en un tren no, porque solo había 3 conexiones, ¿vale? Porque el tren se une solo a la vía. Entonces, si yo pusiera el neutro a la vía directamente, haría corto con la fase que estuviera conectado a esto. Por eso tiene que ser en triángulo. Y lo que comentamos también con respecto a la velocidad, yo creo que va por el tema, como ha comentado muy bien José, que se cambia. Entonces, acuérdate, Evaristo, cuando hablábamos de motores que arrancaban con una velocidad lenta porque poníamos un número determinado de polos, eran motores de 3 o de 6 polos, o sea, de 3 fases o de 6 fases, yo lo diré. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Sí. De tal manera que nosotros convertíamos la velocidad en la mitad de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al convertir la velocidad en la mitad de la frecuencia podemos conseguir más velocidades simplemente cambiando el cómo van lo que serían las fases, ¿vale? En serio, en paralelo. ¿Lo has visto ahora? Sí, pero sigo pensando que meter una fase por el carril, esa fase tiene que llevar tensión con respecto a la tierra general, claro, de toda la instalación. Entonces, por eso digo que realmente al meterle esa fase a la tierra, lo que estamos haciendo es un sistema bifásico con tierra, que sería lo que tú estabas explicándolo. Ese carril va
ese carril tendría que ir, digamos, yo no sé si haría un corto si ponen un carril directamente a lo que sería la traviesa, ¿no? de madera. No, pero quiero decirte que al final tampoco lo puedes pisar y sí se puede pisar porque está... Por eso digo que si ponemos una fase conectada a tierra en el centro de transformación, esa fase, al estar conectada a tierra, nos estamos metiendo en un sistema bifásico con tierra. Entonces, si estamos hablando de un sistema bifásico, tendríamos dos fases, más Dos la fases tierra, del que iría triángulo y la tercera fase del triángulo estaría conectada al carril. Es lo que estoy comentando. Ya, eso es lo que... Por eso que sí que lo he entendido, que yo lo que pasa es que es una forma también de llamarlo, o trifásico puro o bifásico con tierra. Al final, si metemos la T, por ejemplo, a tierra, al carril, pues estamos haciendo una diferencia de potencial entre el carril y las otras dos fases. Es que yo lo que creo es que Y la tercera, entre las otras dos fases, entre ellas, sería el tercer vector de tensión. Lleva tres fases porque una de las fases realmente es la Tierra, ¿vale? Sí, por eso te digo que un vector sería entre la Tierra y una fase, otro vector entre la Tierra y la otra fase, y el tercer vector entre las otras dos fases que están con los pantógrafos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que viéndolo ya ahí en el papel, ahora, pues eso, es una forma de hablar o bien trifásica o bien bifásica con tierra. Efectivamente, ¿vale? Sí, ahora ya lo tengo claro. Lo que ahora me falta aclarar es el tema de poner los motores trifásicos en serie. Lo tenemos en los arranques de motores, pues sabes muy bien que cuando arrancamos un motor de gran potencia... Pero esos son arranques de estrella-triángulo. Es la forma de configurar, que primero arrancan en estrella y luego ya pasan a triángulo, que aumenta la velocidad y la potencia. También, es correcto. ¿Vale? Esa sería la forma de arrancar. Por mí, todo aclarado. ¿Vale? Las pestañas y la trifásica. Gracias, José, y gracias a ti, José Font. José Font, José Manuel. José. Dime. Yo creo que ya está claro esto, ¿no? ¿O hay alguna duda? No sé, creo que nadie más ha levantado la mano. Vale. ¿Alguna pregunta más sobre la charla que nos ha dado José? Y una que tenía aquí apuntada, que me la apunté en el papel. Has hablado que se ponía una locomotora en cabeza y la otra en cola. ¿Y cómo se ajustan las velocidades al estar una en cabeza y otra en cola? ¿Habían dos maquinistas y se comunicaban por silbato o porque no creo que vaya a haber un cable para sincronizar los dos locomotoras que vaya de cabeza a cola, ¿no? No, pues era como con cualquier doble tracción, se comunicaban pues mediante silbatos. Había un maquinista en cada locomotora. Igual que las de vapor. Sí, claro. No quedaba otra, la tecnología de la época no era tan avanzada, pero sí es cierto que los italianos desarrollaron bastante pronto sistemas de transmisión, bueno, pues lo que son los coches piloto y sistemas de mando múltiple. Lo que pasa es que nunca se llegaron a implementar en las locomotoras trifásicas porque ya se veían como algo obsoleto en lo que no se debían gastar demasiado dinero. Cuando en los años 40-50 estos sistemas ya se empiezan a implantar en los trenes de corriente continua, los coches piloto y las tracciones, el mando múltiple, pues ya esa inversión en el material motor de la red de trifásica pues no tenía justificación porque, bueno, pues ya se sabía que ese... Ya tenía fecha de caducidad. Correcto. Y yo entiendo el mando múltiple cuando las dos locomotoras van en serie, una adelante y la otra detrás. Y tampoco entiendo qué ventajas tiene poner una locomotora en cabeza y la otra en cola, porque sincronizadas nunca van a estar, con lo cual siempre va a haber una que empuje y la otra que traccione. Cuando están las dos en cabeza, que eso se podría dar, pero no repercute en lo que es el convoy exactamente. Es decir, que tú el convoy siempre vas tirando de él, aunque entre las locomotoras a veces estén comprimiéndose los bogies porque una vaya un poco más deprisa que la otra. Pero cuando es en cabeza y es en cola, lo que comprimes y estiras es toda la composición. Y ahí a las toneladas que estás moviendo,
Eso yo lo veo así como un poco delicado. A ver, No entiendo. Yo siempre las pondría las dos en cabeza o las dos en cola, a lo mejor. A ver, el funcionamiento de cabeza-cola, de hecho, a día de hoy se sigue haciendo, por ejemplo, bueno, ya se está dejando de hacer con la entrada de las locomotoras 256 en España, pero, por ejemplo, en la rampa de la Cañada se hace acoplando una locomotora de la serie 333 en la cola de los trenes de mercancías. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que haces es proteger los enganches. Si tú metes demasiada tracción en la parte delantera y tienes mucho peso, el problema de los sistemas de enganches europeos es que no tienen la misma fuerza que, por ejemplo, tienen los sistemas de garra americanos. Entonces, un tren americano tú le puedes poner 5 locomotoras en cabeza y no hay ningún problema, pero en Europa eso no puede realizarse porque lo que hace es partir la composición. Yo entiendo que en el caso del Giovi, como las rampas eran tan exageradas, lo que se hacía era proteger la integridad de la composición poniéndole una locomotora de asistencia en la parte trasera. Pero vamos, es lo que tú dices, al final pues también hay que jugar ahí con las tensiones que se ejercen entre locomotoras y convoy y pues las elongaciones que se hacen cuando una tira y las compresiones que tiene el convoy cuando la locomotora de cola empuja más que la locomotora que está tirando. Pero bueno, al final ahí era un poco la maña de los maquinistas, la comunicación que tenían entre ellos y cómo gestionaban la potencia de sus locomotoras. Pero bueno, ya te digo que es una práctica normal en los pasos de montaña y que en España se sigue haciendo, bueno, en España, en Europa también, en el paso del Frejus, muchas veces se usan locomotoras de 6.000, 7.000 caballos en cola pues para empujar las locomotoras rampa arriba. A mí me comentó un maquinista que el tema de cabeza y cola solo se usaba en rampas pronunciadas, pero era para proteger la composición en caso de que en cabeza no diera tracción, vamos, el accidente que pasó ahí en Italia, porque se asfixiaron los maquinistas, que en caso de que perdiera tracción no resbalara porque la máquina de cola estaba haciendo de freno. Es lo que me comentó el maquinista, que solo se hacen las grandes pendientes y muy esporádicamente, porque lo que me comentó era eso, que si no llevan mando múltiple, es dificilísimo que dos maquinistas puedan llevar dos locomotoras distintas a distinta velocidad. Con las diésel se hacía a base de pitada, pero bueno, en las diésel también es que era lo que había. Pero en las locomotoras modernas me dijo eso, se pone en cola solo en la subida y no en la bajada, porque así la de cola protege el convoy en caso de que deslice, patine o tenga una avería, que podría perfectamente, que ha pasado en muchas circunstancias, que el tren va para abajo. Al tener la locomotora debajo, la locomotora de cola lo que le está haciendo es proteger de que resbale hacia abajo de la rampa. Y en caso de que tenga que ir bajando, porque ella sola no puede traccionar toda la unidad hasta el final del recorrido, va bajándola a ella controladamente la composición hasta la estación que corresponda. De todas formas, la charla ha sido estupenda. A mí la verdad es que me ha encantado. Muchas gracias. Y al equipo. No, ha sido, vamos, fantástica, ¿eh, José? Me ha encantado también. Muy clarito todo. De hecho, prácticamente la verdad es que yo no he tenido casi ninguna pregunta porque estaba todo muy claro. El material impresionante, vamos, la explicación de todo el material ha sido espectacular y francamente muy interesante, bueno, pues a saber el sistema este que habían diseñado los italianos en vías. No te he oído lo último. No, que comentabas que hasta el año 70 tuvieron este sistema de 3 fases, ¿no? Sí, hasta 1976. Porque claro, al final fue pues un sistema que bueno, que era fiable, que funcionaba y que bueno, que al final las limitaciones fuera pues principalmente la velocidad máxima, que 100 kilómetros por hora, pues para trenes de viajeros se quedaba muy corto ya en la época. Y bueno, que era más barato en la infraestructura, pues al final de 3.000 voltios continua era bastante más barata y sencilla y más interoperativa con el resto de redes y con el resto de la industria, porque la industria también había avanzado ya. No se construían locomotoras de corriente de este sistema trifásico. Entonces, pues ya se habían quedado atrás todos.
¿no? Y aparte que al ser eléctricas el rendimiento es mayor, Claro. también tienes que tener en cuenta que la capacidad para aumentar velocidad también es un poco más, digamos, más rápida. También tienes algo de amortiguación con la función, cómo funcionan los motores y tal. No, yo creo que era un sistema y, por supuesto, más que el de corriente continua, porque al tener varias fases distribuías la corriente por más conductores, con lo cual disminuía la intensidad y las pérdidas caloríficas. Claro. Me parece un sistema muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, las limitaciones técnicas de origen nunca se llegaron a resolver, porque claro, al final la locomotora más moderna que hemos visto se construyó en 1928. Entonces, Sí, sí. de ahí en adelante no se volvió a innovar ni se volvió a diseñar nada nuevo. Entonces, claro, las pobres locomotoras, pues los sistemas que tenían eran los que tenían. Y pues bueno, pues ahí se Está quedaron. claro, está claro porque, hombre, ten en cuenta que hemos tenido, yo creo que era también un poco por el tema de la finalización de la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda, toda la reconstrucción. Tú imagínate todos los años que pasaron hasta que nos pudimos poner las pilas otra vez para innovar y hacer cosas nuevas. Sí, claro. Así que ya te digo. Respecto a lo del vídeo, yo lo tengo ya grabado completo. Bueno, ahora lo cerraré para asegurarme de que está todo bien. Tardaré una semana y media más o menos en colgarlo porque ya te he comentado que me voy de vacaciones y me voy mañana, o sea que hasta que no vuelva no voy a tocar nada. Muy bien, tampoco hay prisa, hombre, no te Ya preocupes por te eso. lo diré, ya te diré cuando lo colgamos, ¿vale? Muy bien. Si quieres, me puedes pasar las fotografías la fotografía para hacer un pequeño reportaje al final del vídeo con todo el material motor que hubo y tal, para que quede también registrado, si te parece bien, y le ponemos ahí. Si te parece bien, José. Vale, bueno, te tengo que hacer un pequeño resumen, porque tengo mucho, al final Bueno, he recopilado bastante. Un pequeño resumen y al final, mientras nos despedimos y tal con el vídeo, pues se van viendo algunas fotos de las que hemos visto así un poco más espectaculares, porque son espectaculares. Sí, la verdad que sí. El reportaje que has comentado. Muy bien. Nada, yo no veo a nadie pregunta, yo lo tengo todo muy claro, la verdad es que he identificado y lo único, como siempre, pues felicitarte por la charla que has dado, magnífica. La verdad es que no bajas el listón y yo no sé a dónde vamos a llegar. Y nada, lo único que te pido es que sigas pensando, por favor, que siempre te estaremos esperando aquí, que tendrás un hueco. La filosofía que estamos teniendo en Charla Ferroviaria a partir de ahora es que seas tú el que despida, bueno, el ponente el que despida la charla, ¿vale? Entonces te dejo la palabra para que tú finalices y ahí ya procedemos al corte de la charla. Con nosotros durante este tiempo, y nada, os esperamos en la próxima, que nos quedan solamente 2 semanas para ella. Un abrazo a todos y dejo a Pepo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues un placer como siempre investigar y enseñaros mis cositas, porque al final estos son temas que me producen curiosidad, que me producen bastante satisfacción y que bueno, que espero que os hayan agradado y que encantado de veros por aquí. Un saludo para todos. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.